Hola Mercedes, buenas noches. Profesor, buenas tardes. Estoy con una gripe, profesor. Sí, ya se imagina ya. Ay, ay, Rosita. Hay que esperar Ya, entonces. ¿Ya? ya, listo. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Bueno, chicos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Profesor, buenas noches. Buenas Profesor, noches, buenas profesor. noches. Maylene, Profesor, una compañera me ha hablado, que es Priscila Romina Díaz Rivadeneira, me comunicó que por donde vive creo que no hay luz. Ajá, no hay luz ni internet, me dice que no va a poder conectarse a clases, que si la podría considerar, por favor. bien. Sí, profesor, gracias. Vamos a dar unos 10 minutitos hasta que ingrese lo demás, ¿le parece? Sí, profesor, está bien. Gracias. Ok. Profesor, disculpe, sobre la recuperación de las clases es la otra semana, diga. Sí, estoy presentando la solicitud. Ya, profesor, listo. Rosa, ¿me escuchaste? Sí, profesor, sí lo escuché. Ok, gracias.
Bien, doctores, muchas gracias. ¿Están escuchando, por favor? Sí, profesor. ¿Se puede Sí, escuchar, profesor, buenas noches. Bien. Entonces vamos a empezar. Bienvenidos a la semana número 12. Voy a empezar a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Sí, profesor, Sí, sí se ve. profesor. Sí se ve. Muy bien. Bienvenidos, pues. El día de hoy vamos a trabajar el tema de lo que es la legitimación procesal, competencia y también procedimiento. Para esto, conforme señala nuestro modelo educativo de la UTP, vamos a verificar cuáles son los logros de la presente sesión. Entonces, veamos nosotros que al final de la sesión ustedes, señores estudiantes, van a conocer sobre legitimación procesal, competencia y procedimiento a través de un caso práctico. Muy bien. Ahora, ¿y cuál es la utilidad de los temas de hoy? La utilidad de los temas es de dos fines, como siempre señalamos. En primer lugar, tenemos que es el fin netamente académico, ¿no? En los cuales ustedes van a tener el conocimiento referente a los temas del derecho procesal constitucional que se trata el día de hoy. Y del mismo modo, estos conocimientos, cuando ustedes lo apliquen, cuando sean ya abogados, estén en la palestra, pues ahí frente a un tribunal, a un juez, o de repente quizás ustedes en las funciones de jueces, ¿no? ¿Por qué no? De magistrados, defendiendo la defensa de los derechos constitucionales de las personas, o bien ya sean por los derechos protegidos en el artículo 2, referente a los derechos fundantes, o quizás también vamos a encontrarnos frente a un proceso de habeas data o de acción de habeas corpus, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la legitimación procesal, no? Esa es la pregunta que dices, ¿tiene legitimidad para obrar? La legitimización procesal, ¿en qué consiste? ¿Quién levanta la mano el día de hoy? Vamos a empezar. Madeleine. La legitimación es esta identidad que se tiene para, pues, para poner un proceso, ¿no? Cuando, por ejemplo, del despido arbitrario, ¿no? Si en caso, por ejemplo, una señora que la despiden por estar embarazada, por ejemplo, ella dice que, ¿sabes qué? No quiero que se inicie un proceso, simplemente me retiro. El esposo en este caso no puede actuar como demandante porque no tiene esta identidad con el proceso, al menos que, pues, no sé si se puede actuar con representación. Muchas gracias. Y entonces, ¿cuál es, Alexandra? Dime. Buenas noches, profesor. Claro, en este caso, para acotar, entiendo por legitimación procesal aquella capacidad que tiene una persona para poder participar en un proceso judicial, ¿no? Obviamente, claro, como el mismo término lo indica, siendo parte legítima, ¿no? Pero también considerar que esta persona, la cual interviene, también debe tener una participación que sea necesaria, sobre todo para darle solución al conflicto que se presenta. Muchas gracias. La pregunta que cae de madura, entonces, ¿cuál es la importancia de la competencia? ¿Conocemos el término competencia? ¿Ustedes han escuchado hablar? Dice que el juez es competente para ver el caso. Madeleine.
Profesor, competencias es que, o sea, tengo algo así nada más como ese lugar donde, o sea, por ejemplo, es el lugar donde suceden los hechos y si el juez corresponde a ese lugar, como por ejemplo, si es que suceden los hechos en Arequipa, ¿no? Y la demanda se presenta en Lima, entonces el juez de que está en Lima lo revisa, o sea, él no tiene competencia porque, o sea, no están ahí, ¿no? Y en este caso las partes pueden declarar que se traiga el proceso a Arequipa, ¿no? Eso creo que es así, algo tiene que ver con competencia. Muy bien, lo que tú me estás hablando es de la jurisdicción. Profesor, Es el yo creo espacio que geográfico exacto. Ya, en cuanto a Abigail, a ver, te doy paso. Lo siento. Yo creo que respecto a la pregunta leyéndolo, hace referencia a cuál es la importancia del tema, que aprenderemos. Yo creo que a eso va la pregunta, pero no sé si estoy en lo correcto. Ya, más o menos para que puedas tenerla en consideración. Supongamos yo el proceso constitucional, ¿en dónde tengo que presentarlo? ¿En el juez civil o en el juez constitucional? En el juez constitucional. Constitucional. Claro. Exacto. Entonces, el juez constitucional es el competente para conocer los procesos constitucionales. Yo veo lo que ustedes habían dicho, por ejemplo, en el caso del juez de paz de Chiclayo. Ya, el juez de paz letrado, o perdón, el juez civil de Chiclayo solamente va a conocer todos los casos que se den en nuestra jurisdicción, en Chiclayo, no en Lambayeque, no en Ferreñafe. Entonces, eso sería la jurisdicción. Sin embargo, también hay ciertos procesos que los ve el juez de paz, pero hay otros procesos que los ve el juez civil, y hay otros procesos que no lo ve ni el del juez de paz ni el juez civil, sino lo ve el juez constitucional. A eso se refiere la competencia. ¿Conforme? Daniela, buenas noches. Buenas noches, profesor. Me gustaría compartir un conocimiento de mi docente de Teoría General del Proceso, que justamente nos conversaba que de una u otra manera habrá una relación entre jurisdicción y competencia, porque en la jurisdicción básicamente viene a ser esa facultad que el Estado le concede a todos los jueces, pero de alguna manera todo juez ejerce la jurisdicción, pero no todo juez posee la competencia para el conocimiento de cualquier caso. Entonces, justamente ahí viene el punto, ¿no? En la jurisdicción, básicamente se alude como ese poder de ver que el Estado asume para solucionar los conflictos entre particulares y de esa manera buscar restablecer ese orden jurídico cuando ha sido vulnerado. Y por otro lado, la competencia viene a ser esa distribución del trabajo de los órganos jurisdiccionales, donde cada uno va a asumir una porción de jurisdicción. Y justamente nos mencionaba mi docente, ¿no? Que esto era en base a 3 criterios: el territorial, el objetivo y el funcional. Justamente el territorial era el que comentaba nuestra compañera anteriormente, ¿no? De acuerdo a los distritos judiciales, por ejemplo. También tenemos en el criterio objetivo, aquí habla lo que usted mencionaba, la materia de litigio y la cuantía. En la materia del litigio, por ejemplo, tenemos, no sé, casos atribuyentes a juez civil, a un juez penal, y en el caso de la cuantía es de acuerdo al monto de la pretensión. Y por otro lado, respecto al criterio funcional, aquí se habla acerca de los tribunales en razón de grado, ¿no? Por eso es que hay en primera instancia, segunda instancia. Claro. Muchas gracias. Y es más, es por eso que ahora, inclusive con la modificación normativa que tenemos, donde recuerdan ustedes que antes yo voy a poder poner una acción de amparo o un habeas corpus en Cusco y el proceso está en Lima, o antes estaba en Tarapoto y el proceso estaba en Arequipa, ¿ya? Y mucho de esto era utilizado en una forma indebida, porque lo que se buscaba eran jueces, pues, que algunas veces los titulares, ¿ya? No asumen una posición tan a la ligera. En cambio, encontramos que los jueces provisionales o los supernumerarios son mucho más arriesgados, si se puede decir el nombre, y conocen pues temas que son de otra jurisdicción, ya, y que no les corresponde, ¿no? Por el ámbito territorial. Sin embargo, esto ya se ha ido, pues, delimitando, luego vamos a ver, y el proceso constitucional dice, no, un momento, ahora, si el hecho ocurre en la
la región Arequipa, los jueces que van a tener la competencia son los de Arequipa, ¿ya? Porque mucho se había estado abusando de estos temas. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno al tema y nos hablan, pues, en este caso, de que vamos a hablar sobre la legitimización procesal, la competencia y el procedimiento. Antes de esto, vamos a proyectar un vídeo. A ver. Un momento, por favor. ¿Me comunican, escuchan el sonido? Sí, profe, sonido y video. Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 9 de diciembre de 2015, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marinela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días. Sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la sesión de pleno convocada para la fecha. Señor relator, sírvase dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 11, expediente 1812-2014, proceso de amparo, interpuesto por Fiorella Bernaola Fernandini contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Freddy Urquía Sánchez de la Procuraduría de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación de la Procuraduría Pública de SUNAT a efecto de solicitar que se confirme la resolución de vista que, confirmando la resolución apelada, declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por la demandante contra SUNAT. La demandante en el presente proceso pretende que se deje sin efecto la resolución del Tribunal Fiscal 7269-1-2003 y que se deje sin efecto y se suspenda el procedimiento de cobranza coactivo seguido en el expediente coactivo 023-006-1607617. Alega vulneración a su derecho de defensa y al debido proceso.
porque bajo su consideración no se le habría notificado correctamente la resolución de determinación y las resoluciones de multa vinculadas a la deuda tributaria que la Administración Tributaria le habría determinado. Al respecto, las dos instancias previas declararon improcedente la demanda porque, dado que se cuestiona un acto administrativo, como es una resolución del Tribunal Fiscal, para lo cual existen vías procedimentales igualmente satisfactorias como el proceso contencioso administrativo. Más aún cuando en el presente caso lo que se cuestiona es un acto de notificación o se pretende cuestionar una notificación, para lo cual han indicado que se requiere, al igual que lo ha hecho este Tribunal Constitucional, requiere actuación probatoria. En efecto, cuando este Tribunal Constitucional en las sentencias 6760-2008, proceso de amparo, 4489-2008, proceso de amparo, 5705-2008, proceso de amparo, 4059-2008, proceso de amparo, donde también se cuestionaba la notificación de determinadas resoluciones de determinación de deuda tributaria, efectivamente el Tribunal Constitucional señaló que dado que se requiere etapa probatoria como pericias o declaraciones para efectos de dilucidar si hubo o no una correcta notificación, por lo tanto dijo que se tiene que recurrir a la vía igualmente satisfactoria, a la vía que corresponde que cuente con etapa probatoria. Por estas consideraciones solicitamos que se declare improcedente la demanda. Señor abogado, la magistrada Marianela Ledesma va a formular pregunta. Gracias, presidente. Este caso resulta interesante porque se está cuestionando acá la notificación que ha hecho la SUNAT a la actora Fiorella Bernaola Bernardini, que según ella nunca le ha llegado a su domicilio fiscal. A raíz de este cobro viene a raíz de una transferencia de unos impuestos que tenía que pagar a raíz de la transferencia. En pocas palabras, a mí me ha preocupado este caso porque lo que se cuestiona acá es el tema de la defensa, ¿no? ¿Cómo esta administrada puede tener conocimiento de las resoluciones de la ejecución coactiva si ella públicamente en su DNI señala que tiene otro domicilio? Entonces, y que sin embargo la SUNAT, si bien cumple y le notifica en su domicilio fiscal, ¿hasta qué punto esa notificación en los domicilios fiscales pueden asegurar realmente el conocimiento de los actos de la SUNAT y la posibilidad que puede ejercer su derecho a la defensa? Más aún si se refiere, en este caso, a bienes que han sido vendidos. Por decir, esta contribuyente vendió el inmueble, se desentendió del inmueble, por lo mismo que lo vendió, y luego la SUNAT le va a cobrar no sé qué tema de tributos, le notifican en ese mismo inmueble, y la información es que ya no vive allí. Entonces, mi pregunta a usted como procurador es, ¿se puede decir que se asegura el derecho a la defensa, en este caso de esta contribuyente, al solamente limitarse a notificarle en el domicilio que ella señaló, a sabiendas que tiene un domicilio diferente que aparece en su DNI? Eso es lo que quería escuchar su opinión. Sí, doctora. Lo que pasa es que en el artículo 11 del Código Tributario, bueno, los contribuyentes están obligados a señalar un domicilio fiscal, que es a donde se le tiene que notificar cualquier acto de la administración tributaria. Eso es válido para todo efecto tributario. Y es responsabilidad del contribuyente mantener actualizado ese domicilio fiscal. Si nosotros notificamos a un domicilio distinto al domicilio que ellos señalan que para todo efecto tributario, nosotros incurriríamos en una ilegalidad. Por tanto, nosotros cumplimos con notificar siempre al domicilio fiscal que señala el contribuyente que es para todo efecto tributario y que él es quien tiene la carga justamente de actualizar. Inclusive lo puede hacer por internet desde su casa con su clave SOL. O sea, por eso no resulta justificado que pese a que ellos señalan... Voy a volver a insistir en la pregunta, porque efectivamente eso dice la ley, y efectivamente también el Código Civil dice que uno para variar el domicilio tiene que comunicarle con una carta notarial. Yo no le estoy preguntando un tema legal, yo le estoy preguntando un análisis constitucional. Si es que restringir solamente al domicilio del contribuyente y es su responsabilidad del contribuyente, ¿eso es una forma ya de tutelar su derecho a la defensa? ¿No sería, le pregunto por eso su opinión, que a pesar que este contribuyente, la SUNAT tiene conocimiento que tiene un domicilio diferente, que es el de su DNI, la SUNAT en ejercicio de repente tener mayor acuciosidad para lograr que este contribuyente pueda responder a los requerimientos de la SUNAT, ¿sería posible
y por eso le pido la opinión, de que agote el conocimiento de las decisiones de la SUNAT, sobre todo en ejecuciones coactivas, no le digo en cualquier decisión, en ejecuciones coactivas, que además de notificar en el domicilio fiscal y que se diga que no se encuentra la persona, se pueda agotar esa notificación notificándose en su domicilio del DNI a fin de asegurar su derecho a la defensa. Eso es lo que quiero pedir su opinión. Doctora, en cuanto, yo creo que en primer lugar, dado que este viene en rechazo liminar y no hemos sido notificados con la demanda, no he podido ver en autos si es que efectivamente el domicilio del inmueble corresponde a su DNI y el domicilio vendido que usted dice corresponde a su DNI o no, porque como le digo, no hemos sido notificados con los anexos, y cuando he leído su recurso de agravio constitucional y apelación no hace ninguna alusión a eso, señala que no se le notificó, pero no señala por qué o por qué considera que efectivamente hay una vulneración a su derecho constitucional a la defensa, simplemente señala que no se le notificó. Pero lo que sí quiero señalar, doctor, es que igualmente a efectos de verificar toda esa información, en todo caso, lo que debería recurrir es, como le digo, al proceso, a la vía igualmente satisfactoria, que tiene etapa probatoria, donde igualmente puede el juez ordinario, tiene la facultad de control difuso y se puede evaluar también la constitucionalidad o la proporcionalidad, como usted señala, de que efectivamente si correspondía que además del domicilio fiscal, la administración se encuentra obligada a notificar en el domicilio real que figure en el DNI, ¿no? Señor abogado, el magistrado Ernesto Blume Fortini va a formular preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Señor procurador, el artículo 74 de la Constitución Política del Perú establece límites a la potestad tributaria del Estado. Entre esos límites está el respeto a los derechos fundamentales. Un derecho fundamental es el derecho de defensa, como bien ha apuntado la magistrada Ledesma. ¿No cree usted que la primera obligación de la SUNAT es respetar la Constitución, partir de la Constitución, de ese deber que le impone la Constitución de respetar los derechos fundamentales del ciudadano y por lo tanto no limitarse a una visión infraconstitucional de la normativa que dice, bueno, el artículo tal dice domicilio fiscal y no interesa más? Entonces, a pesar de que los hechos puedan demostrar que ya no está viviendo ahí, yo notifico en ese domicilio y lo doy por notificado. Esa ficción puede superar la protección del derecho de defensa, como también la ficción de obligar al contribuyente a ingresar a su casilla de la SUNAT todos los días para ver qué notificaciones hay, porque la SUNAT normalmente está bajo la costumbre, que para mí de visos de inconstitucionalidad, es decir, esto se notificó vía buzón. Entonces el contribuyente es un esclavo de la SUNAT. Tiene todos los días que entrar a la SUNAT para ver si hay notificaciones en su correo electrónico. Entonces, a usted como defensor de la SUNAT y como abogado patrocinador, ¿le parece a usted que es constitucional una actitud de esta naturaleza? Doctor, nosotros justamente en el ejercicio del derecho de defensa, como señalo, efectivamente hay en la norma de desarrollo constitucional para efectos tributarios, digamos, en cuanto a garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes, es notificar en el domicilio fiscal. Y notificamos justamente en el domicilio que ellos mismos señalan. Damos todas las facilidades del caso para, como le digo, para actualizar el domicilio fiscal hasta en su domicilio. Lo entiendo, pero ya con esto termino. Pero no hay una obligación del ente público, y le señalo puntualmente, artículo 74, límites a la potestad tributaria, de velar por la protección del derecho fundamental y no extralimitarse. O sea, no es cuestión de que la SUNAT dice la ley y le cargué al contribuyente la tarea. Entonces, el contribuyente no me modifique el domicilio fiscal y a pesar de que ya no está en ese domicilio, la SUNAT lo da por notificado. ¿Dónde está el deber de la SUNAT de proteger el derecho fundamental para evitar incurrir en excesos en el ejercicio de la potestad tributaria? Doctor, lo que pasa es que también quisiera, por favor, pedirles que se pongan desde la óptica de la administración en cuanto a que si la administración, o sea, sentar, digamos, un precedente de que la administración adicionalmente tenga que notificar en el domicilio real y aparte del domicilio fiscal que el mismo contribuyente señala, todo el mundo alegaría cuando se le notifica debidamente en su domicilio fiscal,
haría que de nuevo Pero, se tenga que perdón, incurrir pero, en doble perdón, notificación. sí, señor abogado, con esto termino. Pero ¿no cree usted que, sobre todo los abogados, en el Estado constitucional hay una obligación de todos de proteger los derechos fundamentales? Entonces no es un argumento facilista. Como SUNAT yo me doy ya por satisfecha porque no me modificó el domicilio fiscal, así sepamos todos que ya no domicilia ahí. Y entonces cerramos el expediente. Hay un deber del Estado. Yo no quisiera ya que usted me conteste, porque esto no es un diálogo, pero me parece a mí que hay un deber del Estado en el Estado constitucional y tenemos que empezar a implementarlo, de que no se trata únicamente de exigir. El Estado tiene obligaciones respecto a los ciudadanos y una de esas es respetar sus derechos fundamentales. Vista la causa, Muy bien, chicos. Bueno, ¿y qué les pareció? Maelene. Sí, profesor, el video me pareció muy interesante por el hecho de que nos habla acerca de asegurar el derecho a la defensa, ¿no? Y además también cómo los magistrados dan su posición con respecto a la supremacía constitucional, ya que el abogado defensor de la SUNAT menciona un artículo que es correspondiente en este caso, al cuerpo normativo que que ellos se rigen. Sin embargo, aquí el magistrado nos habla de que ellos no se pueden regir solamente por ese código, por esas normas que ellos tienen, sino que siempre deben de velar por la supremacía constitucional, no deben de guiarse por lo que dice la Constitución. Gracias. Julio. Buenas noches, doctor. Sí, justamente lo que decía mi compañera, en este caso se trata de velar por los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Eh, Estos casos se ven prácticamente a diario, donde algunas instituciones, por el simple hecho de que algún párrafo o algún texto de la norma te dice esto, ya lo toman como que es y sin embargo no van más allá. Por eso es que muchas veces se vulneran los derechos fundamentales de la persona. Gracias. Entonces, lo que estamos viendo, pues, ¿qué pasó aquí, no? Que ha hecho una demanda, una contribuyente, por cuanto ella ya no tenía el predio, lo había vendido, y en el predio que había vendido, la SUNAT le seguía notificando, y le había seguido notificando un procedimiento de cobranza coactiva. Ahora, si bien es cierto, pues, el SUNAT, la administración tributaria y cualquier administración tributaria, ya tiene como base supraconstitucional, sino infraconstitucional, el Código Tributario. En el Código Tributario señala claramente, pues, que la obligación de los administrados es de brindar un domicilio fiscal, y en ese domicilio es donde se le van a notificar. Pero luego tenemos que estaba en un procedimiento de cobranza coactiva. Ahora, en el procedimiento de cobranza coactiva señala de que ninguna autoridad, ya, por si acaso sí lo señala expresamente, puede suspender un procedimiento de cobranza coactiva, salvo una acción de amparo. En este caso, pues, la demandante, ¿no?, que a su vez es contribuyente, ha requerido irse al Tribunal Constitucional o a la demanda constitucional porque se le está vulnerando el derecho de defensa. Entonces, ustedes ven aquí de que cuando el tribuno, y tanto Blume como la señora Fulini señala claramente, dice, no venimos a discutir si es que la SUNAT tiene o no un asidero legal. No se viene a discutir si es que en la norma señala claramente que es obligación del contribuyente señalar un domicilio fiscal. Lo que se discute en el tribunal es los derechos fundamentales, los derechos fundamentales, los derechos fundantes. ¿Cuál era? El derecho de defensa. Entonces, como ustedes ven, en este caso, ellos no van a ver la norma. No van a ver. Y ojo, en un proceso de amparo, ¿hay etapa probatoria o no hay etapa probatoria? Hemos visto. A ver. Joseph.
Alexandra. Rafael. ¿Están escuchando, doctores? Profesor, no hay etapa probatoria para esto de los... Gracias, Madeleine. Exacto. En los procesos constitucionales no hay etapa probatoria. Lo que se verifica acá es la violación de los derechos constitucionales. Y el derecho de defensa es un derecho constitucional. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Luego veremos otra experiencia. Ahorita vamos a continuar. Hemos dicho la legitimación. La demanda, en este caso, referente al proceso de habeas corpus. En primer lugar, quiero que ustedes entiendan que el habeas corpus es un procedimiento muy especial. En los demás procesos, ustedes han visto y hemos señalado anteriormente de que tiene que ser la persona o su representante legal quien pueda interponer un proceso de amparo, no un proceso de cumplimiento, etcétera. Sin embargo, en el habeas corpus, como está en peligro la libertad motora de una persona, como está en peligro muchas veces la vida, no solamente el derecho de defensa, el Tribunal Constitucional, así como también hemos encontrado que en este caso los que elaboraron la ley señalaron pues que cualquier persona puede formular una demanda de habeas corpus, ¿ya? Es por la urgencia, es lo que van a encontrar ustedes en diferencia con otros procedimientos. Ahora, referente a la legitimación, dice que puede ser, en este caso, pues, presentada por la persona que es perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. Y como también tiene una característica de que no se requiere la firma del letrado ni ninguna otra formalidad. Entonces es algo totalmente informal, sí. Pero también el habeas corpus lo puede interponer la Defensoría del Pueblo, es decir, el defensor del pueblo. Mire, en este caso, cómo el Estado, ¿ya? Cómo el Estado de Derecho Constitucional va a proteger la libertad de la persona. La libertad que es uno de los derechos fundamentales que tenemos, ¿no? Creo yo que después de la libertad, del derecho a la vida, la libertad es otro de los derechos más preciados que puede tener una persona. Muy bien. Entonces, en este caso, la legitimación del proceso de amparo es diferente. Bien, ¿quién me ayuda a dar la lectura? Madeleine. Sí, profesor. Legitimación en el proceso de amparo. El afectado es la persona legítima para interponer el proceso de amparo. Representación procesal. El afectado puede comparecer por medio del representante procesal. No es necesaria la inscripción de la representación otorgada. Tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por representante acreditado. Para este efecto, será suficiente poder fuera de registro otorgado ante el cónsul del Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la apostilla de la firma del cónsul ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los registros públicos. La Defensoría del Pueblo también puede interponer demanda de amparo en ejercicio de sus competencias constitucionales. Muchas veces nos hemos preguntado nosotros cuáles son las facultades que tiene la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bien, en este caso la Defensoría, pues, dentro de sus facultades está velar, pues, que las autoridades en las instituciones públicas cumplan con los procedimientos y los plazos establecidos.
Si yo veo que estoy demorando en un proceso, no me atienden, entonces me voy al defensor del pueblo, presento mi queja, y el defensor del pueblo viene y levanta un acta, ¿no? En el acta va a señalar cuántos días de atraso tiene mi petición administrativa, quién es el funcionario que ha debido de atender la petición administrativa y cuáles son los días que me está perjudicando. Entonces, si bien es cierto, el defensor no tiene esa capacidad sancionadora, pero sí puede utilizar el acta que ellos elaboran para poder formular una denuncia. Entonces, eso va a permitir que el defensor del pueblo también, dentro de sus competencias, puedan ellos interponer demandas de amparo. Muy bien, entonces, en el primer lugar, retrocedo, dimos, en el proceso de habeas corpus, la demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de tener su representación. También no es formalista, no requiere firma de letrado, ¿ya? Es decir, yo puedo presentarla de manera verbal o de forma escrita. En cambio, encontramos que en el proceso de amparo, el afectado es la persona legitimada para interponer acción. Pero también hay que encontrar nosotros que hay la representación procesal. Yo puedo delegar, ¿ya? Y no es necesario la inscripción de la representación otorgada. Muy bien. Ahora vamos a trabajar ahora la Procuraduría Oficiosa. ¿Quién levantó la mano anteriormente? Abigail fue. Sí, profesor. Bien, Ya, lo leo, ¿cierto? por favor. Ya, legitimación en proceso de amparo. Cualquier procuración oficiosa. Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal. Cuando ésta se encuentre imposibilitada para interponer la demanda por sí misma, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por razones de fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o por cualquier otra causa análoga, una vez que el afectado se halle en posibilidades de hacerlo, deberá rectificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso. Muy bien. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que algunas veces, supongamos, yo soy parte de un sindicato de trabajadores, ¿ya? Y voy a interponer una demanda porque hay una violación del derecho de trabajo o parte del derecho de sindicalización. Yo interpongo la demanda de amparo y luego viene el sindicato, quien es el directamente afectado, se va a personar y va a ratificar la demanda y va a continuar sin ningún inconveniente, ¿ya? En esos casos, Procuraduría Oficiosa o Procuración Oficiosa. Luego, en el caso de habeas data, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién participa, por favor? ¿Laura? Sí, legitimación activa. La demanda de habeas data solo puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores o por sus herederos. Cuando la demanda es interpuesta por persona jurídica de derecho privado, esta se interpone por su representación legal o por el apoderado que se designe para tal efecto. Legitimación pasiva. Con la demanda se emplaza al titular o responsable y a los usuarios de bancos de datos públicos o privados, destinados o no a proveer información. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos dos tipos de legitimación, ¿ya? La activa y la pasiva. La activa que está a cargo del demandante, ¿no? Muy bien. Y también te dice que puede ser, en este caso, por tutores o curadores o sus herederos. ¿Qué significa, no? Que en cada caso, en el caso de los tutores, cuando son menores de edad, los curadores, cuando las personas tienen cierta discapacidad, o los herederos, cuando ya no tenemos en vida, pues a la persona que quería obtener la información, pueden solicitar a sus herederos. Y además,
que encontramos que los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado. Bien, en cambio, en la legitimación pasiva significa la persona a la cual se va a emplazar, ¿no? El titular o responsable de los usuarios de los bancos de datos públicos privados destinados no a proveer dicha información. En el caso de la municipalidad, en el caso de los gobiernos regionales, en el caso de RENIEC, etcétera. Ya. Muy bien. Ahora, había un caso muy sonado que se dio referente al caso del habeas data. ¿Recuerdan ustedes las últimas elecciones presidenciales? Y ¿Ya? ¿Y qué había pasado? Que un partido político había solicitado que se le dieran la copia, ¿recuerdan? De los procesos, del cómputo de los procesos electorales. ¿Cumplieron con darle la información o no? no. No, no cumplieron. Y ahí hubo incumplimiento, ¿no? Muy bien, a ver, veamos. Estoy acá. Muy bien. ¿Quién levanta la mano esta vez? Daniela. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Procedo a leer. Legitimación activa. La demanda de habeas data solo puede ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores o por sus herederos. Cuando la demanda es interpuesta por persona jurídica de derecho privado, ésta se interpone por su representante legal o por el apoderado que designe para tal efecto. Legitimación pasiva. Con la demanda se emplaza al titular o responsable y a los usuarios de bancos de datos públicos o privados destinados o no a proveer información. Participación de terceros. Justamente dice, en caso de demandas por denegación del acceso a la información fundada en motivos derivados de derecho de terceros, estos tienen legitimación para participar en el proceso, debiendo ser emplazados con la demanda por el juez de la causa. Muchas gracias. Entonces vamos a ver también que hay participación de terceros, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Veamos, algunas personas también tienen derecho de no ventilar su información. Ahora, ellos tienen que ser emplazados por el juez de la causa. Veamos, ¿recuerdan ustedes en materia tributaria? ¿Qué encontramos en materia tributaria? Te habla de la reserva tributaria. ¿Por qué? Porque no pueden estar brindando la información referente a la cantidad de tributos o renta o impuestos que paga una persona, porque en base a esto puede deducir si la persona tiene dinero o no, y eso lo hace una finalidad de carácter de protección personal, ¿no? Para evitar algún tipo de extorsión, de secuestro, etcétera. Muy bien, entonces si hay una persona en la cual se va a ver, pues, se pone en riesgo también la información que él cree, él también va a tener que participar en este caso, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el caso de la acción de cumplimiento, veamos quién tiene legitimación. ¿Quién había levantado la mano anteriormente? Madeleine. Muy bien. Sí, profesor, legitimación cumplimiento, legitimación pasiva. La demanda de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que corresponde el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo. Si el demandado no es la autoridad obligada, aquel deberá informarlo al juez indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará con las autoridades respecto de las cuales se interpuso la demanda. En todo caso, el juez deberá emplazar a la autoridad que, conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber. Bien. Ahora, cuando hay una acción de cumplimiento, la vez pasada habíamos conversado algo ya someramente al caso. ¿Quiénes serían las partes? A ver, ¿quién interviene?
¿En qué consiste la acción de cumplimiento? Luego vamos a trabajarla, está bien. Pero ¿alguien me puede decir en qué consiste la acción de cumplimiento? ¿Quién levanta la mano? Laura, Profesor, dígame. repito, en el Sí, proceso de la acción, cumplimiento, sí, estaba preguntando, en qué consiste la acción de cumplimiento, ¿no? ¿sí? Sí, estoy revisando. Bueno, lo que apunté fue que se procede contra una autoridad que va en contra de una norma legal. Bien, gracias. Estabas ahí. Toda acción de cumplimiento se da para que una autoridad cumpla sus propios actos. Cuando la autoridad es renuente al cumplimiento de una norma de cualquier tipo, supongamos, a ver, yo soy trabajador del gobierno regional. Cumplí mis 30 años de servicio, ya me dieron mi CTS, mi liquidación, pero me han dado una resolución, ¿ya? Y en la resolución señala que se me pagará siempre y cuando haya una disposición de carácter presupuestal. Muy bien. Entonces, la disposición presupuestal ya la tenemos. Sin embargo, lo que generalmente se da es que en toda la administración tienen presupuesto, pero no tienen liquidez para el pago. Ahora, ¿qué hago yo? Conforme al procedimiento anterior, le tengo que enviar una carta diciéndoles, señores, cumplan con la resolución que ustedes mismos han emitido, en la cual me estaban cancelando la suma de 50.000 soles por mis 30 años de servicio, por decirlo así. Frente a la renuencia de esta autoridad, entonces yo voy a interpongo una acción de cumplimiento para que la autoridad cumpla con su propia resolución, con su propia disposición, con su propio acto administrativo. ¿Ya? Es por eso que aquí cuando hablamos de las partes decimos son dos, pero generalmente una es un funcionario, ¿ya? O autoridad que pertenece a la administración pública y es la que es renuente al cumplimiento de algo que ellos mismos han emitido. ¿Ya? En este caso, cuando no quieran cumplir una resolución, cuando no quieran cumplir una ley, cuando no quieran cumplir una disposición normativa. ¿Ya? En eso estamos. Entonces, la otra parte sería, pues, la legislación activa, que es quien va a interponer la demanda de cumplimiento. La demanda de cumplimiento va a tener dos partes, ¿no? Siempre vemos que la acción de amparo, la acción de cumplimiento, ¿no? Estamos dirigiendo en contra de la administración, en contra del Estado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vamos a profundizar un poco más sobre estas garantías constitucionales, es porque en este caso, que se encargó de elaborar la Constitución, ¿ya? Hizo un análisis señalando de que el fin supremo de toda sociedad es la persona. La norma permite que la persona viva dentro de una sociedad, pero filosóficamente la norma no puede estar por encima de la persona. ¿Por qué? Porque una persona puede vivir sin la norma en forma independiente. Sin embargo,
una norma no tendría sustento, no tendría fin sin existencia de la persona. Porque ¿qué es lo que hace una norma? Regula el comportamiento de las personas. Si no hubieran personas, la norma no existiría. Pero en cambio, las personas sí pueden existir sin necesidad de que hubiera un marco normativo. ¿Ya? Sin embargo, nosotros que vivimos en una sociedad, ¿ya?, en donde prevalece el Estado de Derecho, tenemos que cumplir la legislación